La puerta de la tienda se abre con un chirrido suave. Pablo entra, y el aire parece cambiar. Su mirada, intensa y segura, atraviesa la habitación. La luz resalta sus rasgos, y por un instante el mundo se detiene. Siento un nudo en el estómago. Nunca había experimentado algo así. ¿Por qué su presencia me desarma? La atracción es un fuego que no puedo ignorar. Pero, ¿qué significa esto para mí? En un rincón, un grupo de amigos ríe, ajenos a mi tormento. Ellos son libres, pero yo estoy atrapado. La vergüenza me envuelve como una sombra. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo ser como ellos? Pablo se acerca al mostrador. Su voz profunda y suave resuena en mis oídos. Cada palabra es un eco de mis deseos reprimidos. El aroma a café recién hecho y a pan dulce llena el aire, pero todo lo que percibo es su cercanía. Mis manos sudan, la lucha interna es feroz. Quiero acercarme, pero el miedo me paraliza. Quiero acercarme. ¿Qué pasaría si me ve? Si descubre lo que siento? La aceptación parece un sueño lejano. Un instante de conexión. Nuestros ojos se encuentran. Su mirada es un espejo que refleja mis inseguridades. ¿Verá el deseo oculto en mí? ¿Verá el deseo oculto en mí? ¿O solo verá a un hombre asustado, atrapado en su propia piel? El tiempo se detiene. La pregunta flota en el aire. ¿Me atreveré a dar un paso hacia lo desconocido? ¿O seguiré escondido en la sombra de mis propios miedos? La sala estaba iluminada por la luz tenue de la tarde. El aire era denso, cargado de palabras no dichas. Mientras discutíamos sobre cifras y estrategias, mis ojos se deslizaban hacia su mano. El anillo brillaba. Un recordatorio cruel de lo que no podía ser. Su voz resonaba en mis oídos, pero mi mente divagaba. ¿Era solo atracción? ¿O había algo más profundo? La tensión crecía, como un hilo tenso a punto de romperse. Cada gesto suyo, cada risa, me atrapaba en un torbellino de emociones. El aroma del café recién hecho llenaba el espacio, pero no podía disfrutarlo. Solo podía pensar en la distancia entre nosotros. Él, con su vida perfectamente ordenada, y yo atrapado en un laberinto de deseos reprimidos. La lucha interna me consumía. La aceptación parecía un sueño lejano. ¿Cómo podía sentir esto por alguien que parecía tan fuera de mi alcance? La sociedad me decía que debía sentir vergüenza, que debía ocultar mis deseos. Pero en su mirada había algo que desafiaba esas normas. Un instante de silencio se instaló entre nosotros. Podía sentir el latido de mi corazón. Un tambor que resonaba en la habitación. ¿Qué pasaría si cruzara esa línea? La idea me aterraba y me excitaba al mismo tiempo. La luz del sol se desvanecía, dejando sombras alargadas en las paredes. La oscuridad se acercaba, y con ella, la posibilidad de un futuro incierto. ¿Podría ser valiente? ¿Podría aceptar lo que sentía? La pregunta me atormentaba, un eco persistente en mi mente. Mientras él hablaba, su voz se convertía en un murmullo distante. Solo quedaba el peso de mi deseo, un secreto que ardía en mi pecho. El aire estaba cargado de tensión cuando Pablo regresó. Su risa resonaba en mi mente, un eco que no podía ignorar. Cada vez que me miraba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era solo amistad? ¿O había algo más? Las luces del atardecer se filtraban a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Me encontraba atrapado en un laberinto de emociones. Su cercanía me hacía cuestionar todo. ¿Era posible que lo que sentía fuera amor? La idea me aterraba. Las normas sociales pesaban sobre mí como una losa. La mirada de los demás, sus murmullos me seguían. ¿Qué pensarían si supieran? La aceptación parecía un sueño lejano. Pero en esos momentos a solas con Pablo, el mundo exterior se desvanecía. Su voz, suave y profunda, me envolvía. Hablábamos de sueños, de miedos, de lo que deseábamos ser. Cada palabra era un hilo que tejía una conexión más fuerte. Pero, ¿era suficiente? Podía permitirme sentir esto. El aroma a café recién hecho llenaba la habitación, un recordatorio de la calidez que compartíamos, pero también había un frío interno,
una lucha constante. La culpa se asomaba, como un espectro que no podía ignorar. Miré a Pablo. Sus ojos brillaban con una intensidad que me desarmaba. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar? La posibilidad de un amor verdadero me aterraba y me fascinaba a la vez. El silencio se volvió pesado. La pregunta flotaba entre nosotros. ¿Podríamos ser más que amigos? La respuesta se escondía en el rincón más oscuro de mi corazón, esperando ser descubierta. La noche caía pesada sobre la ciudad. Las luces titilaban, reflejando un mundo que parecía ajeno. Después de unas cervezas, la risa se mezclaba con un aire de complicidad. Pablo se acercó, su mirada intensa, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. El roce de su mano en mi brazo fue un destello, un instante que se alargó, cargado de electricidad. Mi corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en mis oídos. ¿Era deseo o solo la euforia del alcohol? La línea entre lo profesional y lo personal se desdibujaba, y con cada segundo la tensión crecía. Sentí un nudo en el estómago. La aceptación de mi identidad siempre había sido un camino tortuoso. La sociedad me enseñó a esconderme, a temer el juicio, pero aquí estaba, frente a Pablo, sintiendo una atracción que desafiaba mis miedos. ¿Debía seguir mis instintos? Era mejor protegerme del dolor que podría venir. La risa de mis amigos se desvanecía, y el mundo exterior se desdibujaba. Solo existía el momento. Su mano se deslizaba suavemente, y el calor de su piel me envolvía. Era un susurro de libertad, pero también un eco de inseguridad. ¿Qué pasaría si me dejaba llevar? ¿Y si todo terminaba en decepción? La pregunta me atormentaba. La lucha interna era feroz. Se chocaba con el miedo, creando una tormenta en mi mente. La aceptación parecía tan cercana, pero el riesgo era abrumador. En ese instante comprendí que el amor y el dolor a menudo van de la mano. ¿Podría arriesgarme a sentir o seguiría atrapado en la sombra de mis propios temores? La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Pablo estaba tan cerca, su aliento cálido, rozando mi piel. Sentí un escalofrío. En ese instante el deseo se transformó. No era solo una atracción. Era algo más profundo, más aterrador. Recordé las palabras de mi infancia, las risas burlonas, los susurros llenos de desprecio. ¿Cómo podía permitirme sentir? ¿Cómo podía abrirme a Pablo cuando mi corazón aún llevaba las cicatrices de un pasado doloroso? Su mirada me atravesó. Había una mezcla de curiosidad y comprensión en sus ojos. Me pregunté si él también sentía el peso de la aceptación. La lucha interna me consumía. ¿Podía ser vulnerable? ¿Podía dejar que mis muros se desmoronaran ante él? El aroma de su colonia, una mezcla de madera y especias, me envolvía. Era un recordatorio de que estaba aquí, presente, y que no podía huir de lo que sentía. La conexión entre nosotros era intensa, como un hilo invisible que nos unía, pero el miedo seguía acechando como una sombra en la esquina de mi mente. La pregunta resonaba: ¿qué pasaría si me dejaba llevar, si me permitía ser quien realmente soy, sin miedo al juicio? La idea de ser amado, de ser aceptado, me llenaba de esperanza y terror a la vez. El silencio se volvió ensordecedor. La vulnerabilidad era un abismo y yo estaba al borde. ¿Podría dar el salto? ¿Podría enfrentar mis demonios y abrazar lo que realmente soy? La respuesta estaba en el aire esperando ser descubierta. 5 años después miro hacia atrás. La brisa suave acaricia mi rostro, pero el peso de los recuerdos me abruma. ¿Valió la pena arriesgarlo todo por este amor? La pregunta resuena en mi mente como un eco persistente. Recuerdo la primera vez que lo vi. Su risa iluminó la habitación, un destello en un mundo gris. Pero también recuerdo el miedo a ser descubierto, a ser juzgado. En cada encuentro la adrenalina corría por mis venas. Era un secreto, un refugio, pero también una carga. Las miradas de desaprobación, los murmullos a mis espaldas. La lucha interna era constante. ¿Cómo podía amar a alguien y al mismo tiempo sentirme tan perdido? La aceptación parecía un sueño lejano. En cada beso robado, en cada abrazo furtivo, había una mezcla de euforia y terror. Las noches eran las peores. La soledad se sentía como un ladrón en la oscuridad. Me preguntaba si alguna vez podría ser libre. La culpa me perseguía, como una sombra que nunca se desvanece. Pero en esos momentos, cuando nuestras manos se entrelazaban, todo parecía posible. El amor tiene un precio. A veces,
Duele, pero también sana. Cada risa compartida, cada lágrima derramada, construyó un puente entre nosotros. La conexión era real, palpable. En esos instantes, el mundo exterior desaparecía. Hoy miro hacia atrás y veo un camino lleno de desafíos, pero también de belleza. La respuesta a mi pregunta está en cada momento compartido, en cada paso que dimos juntos, en cada lucha que enfrentamos. Si te gustó nuestra historia, suscríbete para más relatos que exploran el amor verdadero.